El manierismo es un estilo artístico que surgió en Italia a comienzos del siglo XVI y que se caracteriza por la abundancia de las formas difíciles y un poco naturales. Pero, ¿qué significa el siglo de oro? Se refiere al florecimiento literario en la mayoría de los géneros cultivados como poesía, prosa y teatro. También es un periodo histórico literario que corresponde a los siglos XVI y parte del siglo XVII, como ya lo expresaba, que surgió en el siglo XVI. También el siglo de oro español comprende dos movimientos de gran relevancia, que son el Renacimiento y el Barroco, que más adelante veremos el significado de estos dos movimientos que surgieron. También el Renacimiento y el Barroco comprende autores como Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina y otros. ¿Qué es un soneto? Es una forma poética compuesta por 14 versos en decasílabos. En decasílabos significa de que lleva acento en las principales sílabas, perdón, como es la primera, la cuarta y la séptima. También significa que lleva los acentos principales en la sílaba segunda y sexta. También significa que los acentos principales en las sílabas los lleva en la primera y la sexta. Más adelante veremos un ejemplo de lo que es un soneto. También dice de que los versos se organizan en 4 estrofas, 2 cuartetos, que son estrofas de 4 versos, y 2 tercetos, perdón, que son estrofas de 3 versos. Aquí está un ejemplo. Es el soneto de Juan Boscán, que se lo voy a leer a continuación. Dice, bueno es amar, pues cómo daña tanto. Gran gusto es querer bien, ¿por qué entristece? Placer es desear, cómo aborrece. Amor es nuestro bien, cómo da llanto. Da esfuerzo amor, pues cómo causa espanto. Por el amor el bien del alma crece, perdón. Pues cómo así por él ella padece, cómo tantos contrarios cubre un manto. No es el amar el que dolor nos trae, la compañía que a su pesar él tiene, también su pesar nos hiere y mata. El mal en él de nuestra parte cae, él solo en nuestro bando nos sostiene y nuestra paz continuamente trata. Como pueden ver, como les decía antes, el verso lleva los acentos principales en la sílaba primera, cuarta y séptima. Ustedes pueden ver en este ejemplo de un soneto y pueden fijarse que aquí hay palabras que llevan tildes en el segundo verso. También el siglo de oro español se divide en 3 periodos, que el primer periodo es el inicial donde el florecimiento está el florecimiento de la poesía lírica y sus poetas representantes son Juan del Boscán, Garcilaso de la Vega, Fray Luis del León y Fernando Herrera. El segundo periodo es el periodo del apogeo, caracterizado por el dominio de la prosa. Figuran dentro de la prosa Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, el teatro Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Ruiz de Alarcón. En la etapa del apogeo tiene presencia la literatura ascética y mística con Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Y en el tercer periodo es el de la decadencia. Esta fase postrera del siglo de oro corresponde al estilo del barroco del siglo XVII. Si tienen preguntas, pueden escribirlas y hacérmelas llegar y yo se las voy a responder.
El siglo de oro se divide en dos etapas, que es el apogeo del Renacimiento y el surgimiento del Barroco, como se decía al inicio. Los factores que hicieron posible el Renacimiento son, en primer lugar, la invención de la imprenta introducida en España en 1474. En segundo lugar, el descubrimiento y la conquista de América en 1492. En tercer lugar está el Renacimiento y en cuarto lugar, en el siglo XVI, la poesía lírica cultivó dos tendencias religiosas, que son la estética y la mística. ¿Cómo se interpreta el Renacimiento? Se interpreta como volver a ser, volver a nacer o volver a ser, como ya lo había dicho, que es un movimiento humanista con un marco antropocéntrico que sustituyó el teocentrismo se origina en Italia, Francia, Inglaterra y Alemania. El poeta Fray Luis de León escribió prosa. La perfecta casada, los nombres de Cristo, en la exposición del libro de Job. En poesía es un actor de odas a la vida retirada, a la ascensión, noche serena de ahora. Fray Luis de León es uno de los escritores más importantes de la segunda fase del Renacimiento español. Biografía de San Juan de la Cruz, figura más relevante en la tendencia mística. San Juan de la Cruz, cuyo nombre de nacimiento era Juan de Yepes Álvarez y su primera identificación como fraile Juan de San Matías, fue un religioso y poeta místico del Renacimiento español. Fue reformador de la Orden de Carmelitas y cofundador de la Orden de Carmelitas descalzos con Santa Teresa de Jesús. El barroco nace a finales del siglo XVI y prevalece hasta la mitad del siglo XVIII, donde sobresale la poesía con los españoles Luis de Góngora con el culteranismo y Francisco de Quevedo con el conceptismo. El siglo XVII puede ser definido con dos rasgos, con el de esplendor y decadencia. A continuación, les voy a decir lo que significa el culteranismo y el conceptismo. Y dice que el culteranismo es un estilo del barroco español caracterizado por el uso de formas poéticas de difícil comprensión, basadas en abundantes y complicadas metáforas, un lenguaje de síntesis latinizante y un vocabulario rico en oscuros cultismos. Floreció a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, como ya aparece acá. Y su máximo representante es Luis de Góngora, como ya lo habíamos dicho anteriormente cuando veíamos la biografía de él. El conceptismo es estilo literario del barroco español caracterizado por el uso de formas poéticas basadas en la asociación ingeniosa y rebuscada de conceptos. Las características del barroco son: la primera es la pérdida de los ideales, inestabilidad social y personal, provocando una actitud de desconfianza e incertidumbre. La segunda característica es que se produce una crisis moral que conduce a una concepción pesimista del mundo. La tercera característica es que se crea un arte en el que se sustituye el ideal de belleza renacentista, como es armonía, equilibrio y naturalidad, por la tendencia de la exageración y la artificiosidad. El culteranismo, como ya lo decía anterior, que el principal fue Luis de Góngora. Aquí aparecen varias cuestiones del culteranismo, que una de ellas es centrado en la forma, vocabulario muy ornamental y ostentoso, con empleo de formas cultas del lenguaje, juego de palabras, fantasías, sonidos y formas. Busca crear un mundo de belleza absoluta con valores sensoriales. Interesa la belleza y la imagen y la excepción refinada. Se interesa por los valores
fónicos, insensoriales e imaginativos del lenguaje. Se expresa en la poesía, es un arte de minorías. Geográficamente se sitúa en el sur de España. Los culteranos escribían para los sentidos. En el culteranismo prima la forma sobre el fondo. Un ejemplo del culteranismo es vacío melancólico de este bostezo de la tierra. A continuación, veremos de qué trata el conceptismo. Permítanme. En este momento voy a proceder a realizarles dos preguntas y ustedes me las pueden responder. Una de ellas es ¿qué significa el Renacimiento? Y la otra de ellas es ¿cuándo surge el barroco? O ¿entre qué siglos se da el barroco? Si me la pueden responder ahorita, mucho que mejor. Solo espero sus respuestas y seguimos con la presentación. La pregunta es, la primera es, ¿qué significa el Renacimiento? Y la segunda es, ¿entre qué siglos se da el barroco? Reinaldo Díaz, muy bien, tu segunda respuesta es acertada, porque el barroco sí prevalece entre el siglo XVI y dura hasta la mitad del siglo XVIII, muy bien. Parece que alguien más está escribiendo, así que vamos a esperar un momento para seguir con la presentación. Si gustan, puedes escribir acá las preguntas.
Jonathan Larín, igual tu respuesta es acertada. El barroco se da entre el siglo XVII y el siglo, perdón, entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Y tú le pusiste siglo XVII, así de que solo es desde el siglo XVI entre el siglo XVIII. La respuesta de Erika es acertada también. Solamente agregar que el Renacimiento es un movimiento humanista y como lo dice Jonathan, surgió en Italia y también se da en Alemania, en Inglaterra y en Francia y en España, perdón. Bueno, creo de que ya todos los que iban a contestar las dos preguntas ya lo hicieron, así de que vamos a seguir con la presentación. El conceptismo, los autores son Quevedo y Gracián. Da más importancia al fondo que a la forma. Opera especialmente sobre el pensamiento abstracto. Hay juego de pensamientos y asociaciones como prueba de agudeza, búsqueda de lo nuevo y extraordinario. Se interesa más por la sutileza del pensar y la agudeza del decir. Se interesa por los juegos de palabras y la agudeza de ingenio. Se expresa también en la prosa. Es un rasgo típico del español de espíritu sutil e ingenioso. Geográficamente se sitúa en el norte y centro de España. Los conceptistas escribían para la inteligencia. En el conceptismo prima el fondo sobre la forma, y un ejemplo del conceptismo es lo bueno, si breve, dos veces bueno. A continuación vamos a ver dos escritores del siglo de oro. Uno de ellos es Francisco de Quevedo. Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Ceballos, que nació en 1580 y murió en 1645, es conocido, como Francisco de Quevedo. Fue un escritor español del siglo de oro, uno de los autores más destacados de la historia literaria española, y es especialmente conocido por su obra poética, aunque también escribió obras narrativas y obras dramáticas. Ostentó los títulos de Señor de la Torre de Juan Abad y Caballero de la Orden de Santiago. A continuación, el otro escritor es Luis de Góngora. Luis de Góngora y Argote nació en 1561 y falleció en 1627. Fue un poeta y dramaturgo español del siglo de oro, máximo exponente de la corriente literaria conocida como culteranismo o gongorismo, cuya obra será imitada tanto en su siglo como en los siglos posteriores en Europa y América. Sus obras fueron objeto de exégesis y ya en su misma época.
El manierismo. El manierismo tuvo grandes representantes como por ejemplo en el género de la novela sobresale Miguel de Cervantes Saavedra, que nació en 1547 y falleció en 1616, y en el teatro manierista a William Shakespeare, quien nació en 1564 y falleció en 1616. A continuación vamos a ver la biografía de Miguel de Cervantes Saavedra. Fue el escritor español más importante de la historia, el más traducido, el más conocido en otros países. Sus dos obras más famosas son Don Quijote y Sancho Panza en la obra del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y a continuación la biografía, bueno, un resumen de la biografía de William Shakespeare. Sobresale el teatro. A partir de 1600 publica las grandes tragedias, las llamadas comedias oscuras. Hamlet refleja la incapacidad de actuar ante el dilema moral entre venganza y perdón. Otelo, la crueldad, gratuita de los celos. Y Macbeth, la cruel tentación del poder. Y ya como último, yo les dejé una reflexión y como siempre se las dejo en cada semana que les escribo el nuevo tema. Yo les he puesto acá: acepta la responsabilidad en tu vida. Sé consciente de que serás tú quien llevará a donde quieres ir, nadie más. Así de que yo los invito a que estudien continuamente el curso, ya que estudiar en la Universidad de El Salvador es un privilegio, porque como muchos saben, eh, lo que se paga es poco, y también las personas que vamos de institución, de un instituto nacional, no pagamos nada, y solo el hecho de tener una educación gratuita para mí es un privilegio, así que yo los invito a que siempre estudien y ya verán de que el día del examen van a ir bien preparados. Así de que eh, ahorita les haré, permítame. Ahorita voy a proceder a hacerles unas preguntas y necesito de que ustedes me las contesten por medio de mensaje. Así de que no sé si escribírselas para que las analicen mejor, o si decírselas. No sé si ustedes me pueden decir si quieren que se las escriba o se las digan así por la videollamada. ¿Será que me pueden decir cómo preferirían? Eh, pues aquí me están diciendo de que por videollamada, y otras personas me dicen de que las escriba. Así de que les voy a escribir dos y las otras se las voy a hacer en videollamada.
Voy a esperar a que contesten esas dos preguntas para hacerle las otras dos por videollamada. Reinaldo Díaz, tu respuesta es correcta y así es. En las dos etapas en que se divide el siglo de oro es el apogeo del Renacimiento y el surgimiento del Barroco. Reinaldo Díaz, la pregunta donde dice que quiénes son los dos escritores del siglo de oro español es Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Fray Luis de León y San Juan de la Cruz son escritores del Renacimiento. Bueno, creo de que ya nadie más está escribiendo, así de que les voy a hacer, perdón, sí hay alguien escribiendo todavía. Jonathan Larín, tu respuesta es correcta de la pregunta de en qué etapa se divide el siglo de oro español. Bueno, ahora creo que sí, ya nadie está escribiendo. Así de que la siguiente pregunta es, ¿quiénes son los dos grandes representantes del manierismo? Reinaldo Díaz y Erika Coreas, su respuesta es acertada. Ellos son los dos representantes del manierismo.
Bueno, al parecer ya nadie más está escribiendo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué significa un soneto y de quién es el soneto que yo les leí en la presentación? Muy bien, Reinaldo, tu respuesta es correcta. El soneto es una forma poética de 14 versos y el soneto de que yo les leí en la presentación es de Juan Boscán. Muy bien, Erika, tu respuesta también es acertada. Cristal, también tu respuesta es acertada. No sé si tienen preguntas ustedes, me las pueden hacer. Si tienen preguntas o hay algo de que no les ha quedado claro, me lo pueden hacer saber por medio de un mensaje y yo se los responderé. También si todo les ha quedado claro, me lo pueden confirmar y así podemos finalizar la videollamada, la videoconferencia, perdón.
Los, Marina, para tu pregunta que dice que los principales escritores del Renacimiento es Fray Luis de León y Juan de la Cruz. Esos son los dos principales del Renacimiento, perdón. Es Fray Luis de León y Juan de la Cruz. Son los dos principales. Si hay algo más que no está claro, me lo pueden decir. No sé si hay otra duda, y si hay otra duda me la pueden hacer llegar y yo se las contesto. Bueno, creo de que todo está claro ya y hasta acá finaliza la videoconferencia. Yo les agradezco por haber puesto atención y por tomarse el tiempo de ingresar a la videoconferencia, ya que esto les puede servir de mucho, y yo los invito a que sigan estudiando el curso, aunque sea 20 minutos en el día, en la noche, cuando lleguen de su colegio, háganlo y ya van a ver que al final los resultados van a ser placenteros, y como ya les dije, estudiar en la Universidad de El Salvador es un privilegio, así de que yo los invito a de que estudien día a día el curso de todas las materias y ya verán de que los resultados van a ser satisfactorios. Bueno, hasta aquí finalizo y que tengan feliz tarde.